Ahí Hola, están, hola. hola. Dale volumen, Flor, dale volumen, Flor. Vamos a Ahí tener está. un delay, ¿no? ¿O no? No, Sí. ahí está, la estamos escuchando perfectas. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, contábamos un poquito de qué va esta historia que está sintetizada en podcast de 8, 10, 6 minutos y que, bueno, encierra una historia familiar, también la historia del pueblo. Cuéntenos cómo surgió esta idea y cómo la fueron desarrollando. Mirá, nosotros, esta idea surgió hace realmente muchos años, quizás 20, no sé. Yo encontramos el diario de mi vieja cuando yo tenía 17 y tengo 38, así que literal 20 años. Eh, y desde el principio siempre quise hacer algo con eso porque me di cuenta que también ella escribía súper lindo y era un material muy tierno. Y un poco lo que vos decías antes también, ¿no? Como recuperar una parte de nuestra historia que no vemos normalmente, que es la historia de las personas comunes, de las personas que quizás no tienen injerencia política grande, pero que sí forman parte de la vida cotidiana de las personas y de la historia de los pueblos, ¿no? Y eso. Totalmente. Bueno, nació hace 20 años y cómo pudieron hacerlo posible. Mirá, nosotros cuando fue la pandemia, Es un montón 20 años. Hace 20 años que Emilia encontró el diario y dijo, con esto tengo que hacer algo. Y nosotras somos amigas hace mucho tiempo ya, como unos 8 años, 10 sí, años, fue un montón. Y hace, ponele que 3 años en pandemia, Emilia me dijo, no sé si alguna vez te conté, pero tengo el diario íntimo que era de mi mamá. Le digo, ¿en serio? Léemelo. Bueno, ahí nos pusimos a leerlo y Emi me dijo, quiero sí. hacer algo con esto. Y le dije, sí, estoy adentro, hagamos algo con esto porque es espectacular. Nosotros teníamos, laburábamos en un teatro, durante la pandemia y hacíamos varietés para levantar un poco el ánimo y la cuestión. Y lo primero que hicimos con el diario fue leerlo con Rocío, que es la chica que hace la dirección musical del podcast y que es la voz de mi mamá. Entonces yo lo leía y ella me tocaba la guitarrita. Eso fue lo primero que vio la luz, artísticamente hablando, de este proyecto y después lo terminamos de montar, aplicamos para un subsidio y lo que el subsidio pedía era que armáramos un producto con ese dinero que se pudiera pasar en contextos de encierro. Entonces se nos ocurrió montar una obra que está escrita y con esa obra armamos, con ese material de obra armamos el podcast, que es lo que ustedes tienen ahora ahí en Spotify y en YouTube para escuchar. Faltan 2 capítulos Falta el de, 7 y el 8 y ya estaría toda completa la primera temporada porque puede haber una segunda Sí, temporada. tenemos que conseguir el dinero, pero si lo Falta, conseguimos, va a haber. Totalmente, y es un trabajo muy arduo porque por ahí lo que recibimos nosotros es el capítulo de 8 minutos, pero para eso hay que investigar la historia del pueblo, hubo que hacer entrevistas. ¿Cómo fue el proceso de todo eso? Mira, realmente lo primero fue que intentamos montar una obra de teatro, intenté yo escribir una obra de teatro, entonces para hacer eso, la idea también un poco fue volver a conocer a mi mamá. Mi mamá murió cuando yo tenía 9, entonces esto fue también una excusa para reencontrarme con ella, ¿no? Y qué mejor manera de encontrarme con ella que entrevistando a la gente que la conoció, que compartió, a los vecinos del pueblo, a sus alumnos, a mis vecinos, a mis hermanos. Y eso fue hermoso. Para hacer la obra de teatro, me metí a hacer un montón de entrevistas. El podcast ni siquiera era parte del plan en ese momento. Y cuando aplicamos a este subsidio que nos pedía que fuera eso, que fuera un formato que se pudiera reproducir en pandemia. exacto, Entonces ahí pensando, dijimos, ¿y si hacemos un podcast? claro, un programa de radio y que aparte Claro. pegaba muy bien con los diarios de mamá, porque en su momento yo estudié comunicación y había algo de lo mediático, de los medios, que atravesaba mucho todo, ¿no? Ella cuenta que baila, cuenta que se junta a escuchar la radio con su amiga. Eh, Que iban a ver televisión a un club, sí, que había una sola tele en todo el sí, pueblo. o que Ya iban al como que, cine. sí. Entonces, esas entrevistas que en realidad se hicieron para montar la obra, para buscar información, terminaron siendo parte de lo que escuchan hoy en el podcast. Es el material con el que armamos el podcast y terminó siendo eso, ¿no? Como rearmar un poco la historia de mi mamá y en ese rearmar su historia, rearmar también la historia de todas, ¿no?
no solo de todas las personas del pueblo, sino también particularmente de las mujeres, de ella como mujer, de sus hijas, de mi hermana, mía. Usamos también diarios míos y eso fue hermoso, fue como poner a caminar varias generaciones de mujeres de la misma familia de la mano, ¿no? Contando sus experiencias. Claro, la obra de teatro en sí que escribió Emi, previo a que armemos el podcast, tiene un poco eso, ¿no? Jugar con una mujer, la adolescente de los años 60 y jugar con una adolescente en los 2000, en los 90, que seríamos nosotras, claro. Que sería ella, su diario. Entonces, en ese paralelismo dijimos, bueno, genial, el podcast puede ser eso, puede ser un poco del diario de Susana, un poco de entrevistas, un poco del relato de Emilia actual. Entonces así se fue armando como la estructura del podcast. Y después fuimos agarrando por temas, que más que nada por capítulos del diario, podríamos decirlo. Fue difícil aprender a hacerlo, realmente sí. Aprendimos a escribirlo, aprendimos a montarlo, no sabíamos hacer nada. Sí. Fue juntarnos, redactar, lo redactamos juntas con Lu, y después nos juntábamos a grabarlo y a montarlo con Rocío. Hicimos maquetas, después las escuchábamos, ahí eliminábamos o sumábamos y después sí lo grabamos en un estudio, ya teniendo los 8 capítulos guionados, sabiendo más o menos qué música le queríamos meter y qué recortes de entrevistas, porque también fue un tema, las entrevistas hubo que escucharlas, eran larguísimas, y recortar los pedacitos que servían para lo que queríamos contar en ese capítulo. Hay algo también que yo conocía, los entrevistados son familiares míos, y la realidad es que cuando las hice a las entrevistas, no eran para ser escuchadas. Entonces, hay algo de las entrevistas que son súper relajadas, pero también son horas y horas. La entrevista con mi padrino y su mujer, que son vecinos nuestros y tenían la edad de mis viejos, son 2 horas de entrevista. Y hay mucho ruido de fondo. Sí. Y eso también fue un tema para editar. Sí. Pero fue realmente muy, muy divertido aprender a hermoso, en el proceso. Estuvo muy bueno. Sí, a mí me pasó algo cuando lo hice, que es esta cuestión de que siempre estamos tratando de buscar las historias extraordinarias, ¿no? Tenemos que pensar un proyecto de investigación y queremos ir a buscar eso que ya está recontra contado y buscarle un nuevo enfoque, cuando tenemos historias al alcance de la mano realmente alucinantes, estos aportes que se pueden hacer a la historia de los pueblos, a la historia de la ciudad de 9 de julio, digo, cuánto sabemos de las mujeres en la ciudad, las mujeres en los pueblos, y también la lectura desde esta otra generación. En mi caso era una generación por medio, digo, había muchos dolores de mi papá, de mis tíos, que yo había salteado por ser la nieta y que yo no había sufrido, y que también me permitía tener una perspectiva divina, que me sirvió un montón para entender su historia, para empatizar, y que seguramente a vos te pasó lo mismo. Me pasó exactamente lo mismo. Y nosotros, el diario de mi vieja, ella empieza a escribirlo cuando conoce a mi papá. Entonces también había algo ahí muy particular. La primera vez que lo leímos, creo que todos mis hermanos, la primera vez que leímos los primeros renglones, ¿viste? Ella está súper atribulada. O sea, durante todo el diario es su enamoramiento de este chico que no sabe si va a volver a ver, que es mi padre. O sea, efectivamente lo volvió a ver y tuvo como 4 pibes con él. Sí, pero que en algún momento fueron adolescentes, se gustaron, claro, se encontraron en un baile, como que la tuya es la figura de padres y de pronto habían sido jóvenes que se encontraron alguna vez. Exactamente, y que se hicieron ojitos y que él tenía novia, sí. Entonces ella quería que se pelee con la novia, como todo un trasfondo muy dramático de la adolescencia, ¿no? Que todos la hemos atravesado y después, fue muy lindo con eso. Lo que aparece en estas cuestiones de la vida cotidiana son las costumbres que había. Digo, en algún momento cuentan que estaban en un baile y que para invitar a bailar a la otra persona se hacían como con un hombrito y que por ahí corrías el riesgo de que vengan 2 y tenías que bailar con las 2 porque si no quedabas descortés. Como que habla de las costumbres y los funcionamientos de la época, que a veces conocemos la historia de los 60 en un salón porteño, pero no sabemos qué pasaba en el Club Compañía. Digo, cómo
cómo se vinculaba la gente. Entonces es como mucho más por ahí, cuando es la historia familiar, para una es altamente gratificante, pero además es un recontraporte a la historia mundial, digamos, porque aparte hablamos de temas que son universales. Hablamos del amor, hablamos de la vida, de la muerte y de cosas que atraviesan a todos. Totalmente, sí. Y es encontrar todos esos temas en un mismo material, ¿no? Porque efectivamente es eso. Es vida, es muerte, es amor, es desilusión, es todo. Y en la historia de una persona. Sí, aparte está tan bien redactado el diario, tan Sí. lindo como ella cuenta con tanto detalle lo que pasaba en el pueblo. Sí. Si tenía que viajar a otro pueblo y miraba para todos lados a ver si lo encontraba. El tema de no tener comunicación, como la cantidad de comunicación que tenemos ahora, y tener que estar esperando que llegue, ojalá que aparezca, a ver si lo veo. Alguien vio un auto parecido al de él, ¿viste? Como estas cosas son espectaculares. Sí, lo que significaba un viaje de Patricios a Morea o de Patricios a 9 de julio, cosas que ahora por ahí se hacen en auto en un toque y que en ese momento era la salida de la semana o del mes. Fuimos a comprar una blusa al centro de 9 de julio y después nos volvimos. Bueno, cuéntenos un poco qué pasó después, ¿no? Después de que hicieron este podcast, lo publicaron, qué repercusiones tuvo a nivel familiar, a nivel pueblo. Mirá, mi amiga me preguntaba otro día, y hay un capítulo que se llama Religión y Deseo, que es como un capítulo que se pone medio kenchi por momentos, y me dice, y ya lo escucharon tus hermanos, no les pregunté, ya a ese nivel, no lo hablamos. Ya veré qué me van a decir. Las ramificaciones más lindas para mí fueron de personas que convivieron con mamá, que vivieron esa misma adolescencia que vivió ella y que nos tiraban data re jugosa de Sí. cosas que quizás eran frases, oraciones muy al pasar, que esa sola oración tenía otra historia adentro. Como también Sí, nos decían, este que nombran acá, ¿sabés quién es? tal, y había hecho tal, y se había juntado con tal. O la nena, que en una parte dice, fui a ver a la hija de María del Carmen. Sí, ¿Sabés quién es la hija de María del Carmen? Bueno, y ahí está buenísimo. Sí, eso fue hermoso también, como la historia crece, crece con el que la escucha, digamos, te haga algo con eso o no, uno ponga de manifiesto esas historias y cree otras cosas con eso o no, cada historia arma otras, ya sea que la persona conoció a mi vieja y vivió esas calles de tierra, o no, porque realmente entiendo que también se te generan. Sí, hay mucha gente que no tiene nada que ver con la familia, que no tenía nada que ver con la historia y está fascinada. Y se volvió el radioteatro, como que nos han llegado mensajes de ese estilo, como que nos fuimos también a un formato que ya... bueno, que es antiguo, ¿no? Que Sí, se modernizó. que para nosotros es un poco lo nuevo, porque el podcast, esto de meterte en una historia, como que para nosotros es nuevo, pero para mucha gente es volver 50 años para atrás. Sí. Y la radio tiene algo muy mágico. O sea, ahora nosotros estamos muy acostumbrados a vernos, ¿no? A ver mientras hablamos. Pero la voz es un extracto de la persona. Te llega a su oído, a tu oído te llega un pedazo de su fisicalidad. La persona te está hablando a vos, al oído. Tiene una conexión distinta que ahora estamos reencontrándonos, ¿no? Como vos decís, como nos estamos reencontrando con eso, con lo que era la radio de la mano de los podcasts. A mí me parece un material, no, digo, lo hicimos, no es nuestro, pero más allá de eso, que me gusta que hicimos algo que uno escucharía. No sé si se entiende, pero como yo siempre escucho muchos podcasts y me faltaba como un alguito así más novelero, algo. Y lo que quisimos hacer un poco es aprovechar todo lo que es el mundo de Susana, en el momento en el que entran las partes del diario íntimo, para poder viajar en un radioteatro, para poder hacerlo más ficcionado, si querés decirlo. Y después, sí, en la realidad, en el hoy, el relato de él y las entrevistas, ¿no? Pero sí poder jugar un poquitito con sentir que te metes en el pueblo, escuchar un pajarito, entrar realmente en ese escenario en el que fue escrito el diario. Es tan particular, la vida de pueblo es
muy particular, ¿no? O sea, yo creo que la experiencia de vivir en cualquier lugar tiene su particularidad, y vivir en un pueblo tan chico, Patricios es un pueblo pequeño y tiene una magia muy especial también como localidad. Y justo en este año en el que Susana escribe el diario, también hubo una huelga muy grande ferroviaria, y después todo esto hizo que el pueblo dejó de ser ferroviario y terminó siendo más bien un pueblo rural. Y ese cambio también está escrito ahí, y es muy loco. Sí, absolutamente. ¿No? Sí, absolutamente, y no hay nada que le guste más a un poblador o pobladora de Patricios que hablar de la época dorada del pueblo, hablar del ferrocarril, volver de alguna manera a contarlo. La verdad que es fantástico lo que hicieron, me encanta. Voy por el capítulo 3, lo voy a escuchar hasta el final. Y las recontra felicito, y bueno, hagan la recomendación de dónde las pueden escuchar y dónde las pueden seguir. O sea, el podcast lo pueden escuchar en Spotify y en YouTube como El Diario de Mamá Podcast, Mi Fantasía de Amor, porque el Diario de Mamá hay mucho dando vuelta. Entonces, El Diario de Mamá, Mi Fantasía de Amor. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, son 8 capítulos de la primera temporada, vamos por el 6. El 7 se sube este viernes. Este viernes se sube el anteúltimo capítulo, así que estamos ahí como... Que escúchenlo porque el 7 es mi favorito. Y nos pueden escuchar ahí, nos pueden seguir también en Instagram, estamos como El Diario de Mamá Podcast, en TikTok también, en donde ahí vamos subiendo fotos, las fotitos que fueron pasando ahora las estamos usando para armar material, hacemos videitos, mostramos imágenes del pueblo, imágenes de ellos dos, bailando, estando, charlando, conociéndose. Pero básicamente lo escuchan en Spotify, pongan la campanita verde, suscríbanse, síganos, dejen comentarios. Compártanlo. Nos dimos cuenta de que el boca a boca es maravilloso, más allá de esto que agradecemos un montón que nos estén haciendo esta nota, porque sí, gracias. También, pero el boca a boca, si les gusta esto, mandárselo a un amigo, a alguien que conozcan, que quieran. Mándanselo a sus madres, a sus abuelas, a sus amigas. A sus amigas. Sí. A mí algo que me flashó de este proyecto, es lo último que voy a decir, es cómo se conectó un público joven con una historia vieja. Sí. Como que es una historia, no deja de ser una historia de amor, y ellos son adolescentes. O sea, la historia que contamos es una historia de 2 jovencitos. Entonces, más allá de conectarse con la gente grande y que puedan revivir sus épocas doradas, también es una forma de que los pibitos puedan reencontrarse con esas otras maneras, ¿no? Que estaban re buenas también. Absolutamente. Muy bien, yo le voy a dar su oportunidad, obviamente. Lo vamos a escuchar. Dásela, te va a copar. Es para salir a caminar, te pones los auriculares, te escuchas un capitulito. Y me voy imaginando en Patricios. Sí, porque aparte tiene sonido, es muy envolvente, está muy profesionalmente hecho, así que está buenísimo. Digo, hay un poco hablado por una persona, hay un poco hablado por otra, hay un poco de sonido ambiente, bueno, todo es fantástico. Chicas, gracias por haber estado en Random, y bueno, esperamos la segunda temporada, esa financiación para que pueda seguir creciendo este diario de mamá. Estamos aplicando a todos los subsidios que aparecen, nos anotamos, así que el próximo que salga sale la segunda temporada. Chiqui, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Así grande. Pasaban Emilia y Luisa